Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sea exaltado su nombre por los siglos de los siglos. Le damos gracias al Señor por su presencia, por su providencia, por cada uno de ustedes, por aquellos que se han dado a la tarea y al esfuerzo de abrevar de este humilde servidor, de esta humilde vasija. Debo disculparme si demoré demasiado en terminar la locución y, en definitiva, de alguna manera ponerle un paréntesis, porque en algún momento definitivamente hay que hacerlo, y me refiero a esta travesía que hemos hecho juntos, a este transicionar que hemos hecho juntos, a este descubrir que venimos haciendo juntos, que tiene que ver con entender acerca de esta figura demoníaca que ha sido protagónica en esta serie y suma de charlas que hemos tenido, que la hemos llamado Cultura de Balaam versus Cultura del Reino. Y vuelvo a insistir en que este personaje no es un personaje menor, porque es un personaje que ha trascendido generaciones y generaciones al punto de que no solamente la encontramos en la Torá, sino que transiciona todo el antiguo pacto, transiciona todo el nuevo pacto y termina aflorando su vigencia en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, en la carta que escribe el ángel a la iglesia de Pérgamo. O sea, es un personaje lo suficientemente importante como para poder dedicarle un tiempo y poder entender cómo este tipo de figuras camaleónicas se van escondiendo en medio de las congregaciones, en medio de los tiempos, y de esa manera van lacerando la integridad moral, la integridad espiritual de las comunidades, de aquellas que por H o por B no han tenido la revelación, la iluminación de poder visualizar este entretejido, esta doctrina que evidentemente está reforzada y sustentada en actos y en entidades demoníacas que tienen por único fin corromper a la iglesia de Jesucristo para que no logre posicionarse en la vida como el Espíritu Santo lo quiere. Porque Jesucristo nos comisionó, nos delegó, Él y el Padre, nos delegaron al Espíritu Santo para poder establecer en nosotros el carácter, la figura de la verdad, que es Jesucristo. Ahora, evidentemente, el enemigo, a lo largo de estos cientos y cientos y cientos de décadas, estos cientos de años, miles de años, no hacen más que dejar en evidencia cómo el enemigo insiste en plantarse y entretejer lo que le venga a la mano para disuadirnos a partir de la confusión y de la tergiversación y no poder llegar a la altura que nosotros tenemos que llegar, no tener la estatura que tenemos que tener y por lo tanto el nivel de incidencia que debemos de tener en las sociedades. Porque nosotros, como miembros vivos, tenemos la obligación, la necesidad visceral, deberíamos de tener, de afectar a partir de nuestros hechos cotidianos. Yo vuelvo a insistir, no hay una necesidad de que todo el mundo se ponga
hacer encendidos discursos, ni que salga con pancartas, ni que mande a sublimar remeras con mensajes, ni ningún tipo de exabrupto, ni nada que se le parezca. Yo entiendo que el Evangelio se desarrolla, se establece por medio de miembros vivos en los hechos más cotidianos de la vida, en el colectivo, en la panadería, en el trabajo, en el seno de tu familia. No pasa necesariamente por el ejercicio magisterial dentro de un aula o dentro de un espacio dedicado a hacer culto a Jehová, a hacer culto a Dios, a entronar el nombre de Jesucristo. No pasa necesariamente por los cultos de los lunes, los miércoles, los viernes, los sábados, los domingos. No pasa necesariamente por allí. Todo eso es, por supuesto que, muy importante. Pero yo creo que uno debería de asumir que el dar testimonio de Jesús va mucho más allá de cuatro paredes y de ámbitos de formación. Por supuesto que eso es importante. Por supuesto que eso es importante. Pero nuestro dar testimonio va mucho más allá del rol magisterial de turno. Tiene que ver con una condición de vida, tiene que ver con una posición y con un carácter y con rasgos propios de una genética espiritual que uno debe de evidenciar, así como evidenciamos una genética natural, así como tenemos el color de ojos de mamá, la altura de papá o la complexión física de papá, tenemos el pelo de mamá, tenemos la tez de nuestro padre, en fin. No venimos de un repollo. A ver, yo insisto en no caer en esa necedad, pero a veces, sin querer queriendo, caemos en ese pozo y limitamos nuestro nivel de entendimiento y por tanto de crecimiento. Yo debo disculparme porque tampoco quiero dar largas a esto. Debo disculparme por haber cortado abruptamente el video, el último video, cuando estábamos haciendo lectura del libro de Números, capítulo 22. Disculpen, yo me disculpo, hasta allí lo grabé. Tengo que trabajar un poco más en lo que tiene que ver con edición, para que no sea tan abrupto, digamos, el corte. Pero vuelvo a insistir, no quiero seguir dándole largas al asunto y quisiera avanzar y quisiera retomar exactamente en el mismo punto en donde me quedé, y vuelvo a insistir, tiene que ver con la lectura, el repaso de cómo se fue gestando este personaje, esta estructura ideológica, este paradigma demoníaco, que vuelvo a insistir, ha tenido la habilidad de, vuelvo a insistir, como gran camaleón, de introducirse en las comunidades, de ir mutando y de incidir en la medida de lo que nosotros hayamos podido hacer. Pero obviamente esta estructura demoníaca intenta, por naturaleza demoníaca, robar, matar y destruir, porque ese es el objetivo de Satanás y por ende de todas las estructuras, todas las filosofías, todas las herramientas que le vengan a la mano. Ese es el objetivo final. De una manera o de otra, en él todo confluye en ese resultado, al menos es lo que él pretende, lo cual nosotros, en el nombre de Jesús y por su sangre preciosa, rechazamos, declaramos inoperante, inefectivo, ineficiente, estéril toda maquinación de las tinieblas, todo
todo sojuzgamiento de las tinieblas en este momento y en todo momento lo declaramos vencido, lo declaramos inoperante por los méritos del Mesías, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por sus méritos. Conforme dice la Escritura, declaramos fortaleza en medio de nuestra debilidad, declaramos victoria en medio de nuestros azotes. Y volviendo al libro de Números, capítulo 22, versículo 1, la Escritura dice de esta manera, pasando, esta es una Biblia católica, pero sabes que para algunas cosas a mí me resulta muy rica esta oración. Es una Torre Samat. Pasando adelante, se refiere a los hebreos, acamparon en las llanuras de Moab cerca del Jordán, donde al otro lado está Jericó. Mas viendo Balac, hijo de Sefor, de qué manera había tratado Israel a los amorreos y cómo los moabitas le habían cobrado gran miedo y que no podrían sostener sus ataques, dijo a los ancianos de Madián: este pueblo va a destruir a todos los habitantes de nuestro país, del mismo modo que el buey suele comerse las hierbas hasta la raíz. Balac era en este tiempo rey de Moab. Despachó, versículo 5, a sus mensajeros, a Balaam, hijo de Beor, adivino que habitaba en la ribera del río de la tierra de los amonitas, para que lo llamasen y dijesen: mira que ha salido de Egipto un pueblo que ha cubierto la superficie de la tierra y está contra mí acampado. Ven pues a maldecir a dicho pueblo, porque es más fuerte que yo, por ver si así hallo miedo de rechazar, por ver si así hallo medio de rechazarlo y arrojarlo de mi país, porque yo sé que será bendito aquel a quien tú bendijeres y maldito aquel sobre quien descargue tus maldiciones. Y con esto partieron los senadores de Moab y los ancianos de Madián, llevando en sus manos la paga de la adivinación. La paga de la adivinación. Llegado que hubieran a Balaam, y así que expusieron todo lo que Balaam les había mandado decir. Bueno, no voy a perder demasiado tiempo en recordar todo lo que hablamos ya acerca de este personaje demoníaco, de esta sutil entidad que, a partir de engaños muy sutiles pero muy efectivos, llevaron a una condición nefasta al pueblo de Dios. Habíamos, al menos a título muy personal, concluido que Balaam, lejos de ser un profeta de Dios, era un agorero, era un hechicero lo suficientemente importante en el mundo espiritual como para reconocer las palabras que la Escritura habla, que el propio Balac termina reconociendo. Lo que Balac dice era así, y es que Balaam tenía tal incidencia en el plano espiritual, él tenía una comunión con las distintas entidades demoníacas, él tenía un grado de compromiso con las tinieblas, pero también un reconocimiento de quién era Dios, un temor más o menos reverente de quién era Dios, porque si hubiera sido reverente definitivamente hubiera dejado su vana manera de vivir, pero no, él decidió seguir siendo funcional a las tinieblas, pero no deja de reconocer de que aún las tinieblas más espesas no pueden hacer frente a la persona, a la presencia
de nuestro Adonai. Él no puede ir en contra de nuestro Adonai. Y bueno, Balak relata cómo comienza todo esto, ¿no? ¿Cuál es la estrategia, ¿no?, de el mundo de las tinieblas cuando el pueblo de Dios, a partir de lo que Dios mismo manifiesta en su pueblo, y me refiero al hecho de que Dios había permitido que su pueblo peregrinara todo y tanto tiempo allí en el desierto, ¿no?, gestando, porque los desiertos son ámbitos, decíamos, de formación, ámbitos de introspección, ámbitos en donde uno tiene que identificar cosas para dejarlas enterradas en ese mismo lugar, y me refiero en el desierto. Es ese espacio de formación que va gestando en nosotros el carácter correcto, que es el carácter de Cristo. Es ese espacio en donde Dios no nos lleva para maldecirnos ni para matarnos, sino para, para identificar y para enterrar en ese mismo lugar aquellas cosas que en determinado momento ya no pueden estar más presentes. Ya no pueden estar presentes. Cuando el pueblo de Dios acepta en líneas generales y trabaja en esa dirección, bueno, el Señor los saca de ese proceso de aprendizaje y los va llevando a otros. Estos otros procesos de aprendizaje son, a los ojos de cualquier mortal, mucho más agradable, mucho más grato de vivir. ¿Por qué? Bueno, porque eran espacios en donde se veían resultados. Muy duro es. Por eso los desiertos son ámbitos de proceso muy complejos. Porque es complicado, francamente, porque no podemos hacernos trampas a la escondida. Es muy complicado cuando estamos en una suerte de meseta en donde caminamos, ¿no? Y lo único que vemos es arena, ¿no? Miramos hacia adelante y arena, miramos hacia la derecha y arena, miramos hacia la izquierda y arena, miramos hacia atrás y arena, y vos no ves un poco de verde, no ves así sea un charquito de agua. Es muy duro. Tiene que haber un carácter muy sólido para seguir caminando aún en medio de esas condiciones absolutamente adversas e inhumanas. Pero hay gente que se piensa que el hecho de haber salido de esa condición para entrar en otra condición, en principio mucho más fecunda, en principio como resultado de una aprobación de Dios, excluyentemente una aprobación de Dios, no deja de ser un ámbito de formación. Y ese es un problema en el que a veces incurrimos los mortales, y me refiero a pensar que porque la vida nos florece en determinado aspecto, Dios nos sigue tratando a nosotros y Dios nos sigue visualizando a nosotros lo que Él visualiza, y por tanto más tarde o más temprano nos va a hacer saber que también estamos. Porque hay mucha gente que piensa que porque la vida le sonríe en determinados aspectos, fundamentalmente en el área de las finanzas, ¿verdad? Aquellos que han alcanzado un nivel de confort, que bendito sea el Eterno, los saludamos, porque uno debe de reconocer los méritos que también hay personales detrás de esa condición. Hay mucha gente que se piensa que por estar viviendo un nivel, vuelvo a insistir, de confort distinto de la media, bueno, no caben más que elogios de Dios para con uno. Y a veces saben que es mortalmente peligroso, porque a veces uno se piensa que Dios solamente te prueba en el desierto, y Dios en definitiva te va cincelando en cualquier estación de la vida. Sería necio pensar que Dios solamente por tratarse de un clima adverso, por ponerle un rótulo,
solamente te prueba en invierno, solamente te cincela en invierno, solamente te modela en invierno. En otoño no, en primavera tampoco, mucho menos en verano. Cuando en realidad no importa la estación de la vida, siempre Dios va a evidenciar aquello de lo que estamos hechos, y si alguna estación de la vida, lejos de ser de bendición, nos ha corrompido, porque nuestra naturaleza humana tiende a aferrarse a cualquier palo podrido. Porque hay veces en donde uno se encuentra en un verano espiritual, ¿no?, donde todo le florece, donde los árboles se llenan de hojas y las plantas de frutos y bla, 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 bla. Uno dice, Dios está conmigo, Dios me ama, Dios me aprueba en todo lo que yo hago. Y capaz que Dios está viendo que estás levantando en tu foro más íntimo un altar a tu ego, un altar al dinero, una dependencia del dinero, una búsqueda solo sí, del nivel de confort, y te vas olvidando paulatinamente, lentamente, pero de manera casi que rigurosa, vas menguando en tu búsqueda de él, vas perdiendo de vista la hoja de ruta. Antes mirabas el GPS todos los días, ahora lo miras una vez a la semana, y por allí vas transicionando y de repente, sin darte cuenta, ya has perdido de vista la hoja de ruta de Dios. Es como aquel ejemplo que lo habrán escuchado capaz que miles de veces, ¿no?, de aquel avión que despega. Y bueno, vieron que los aviones tienen todo un sistema electrónico y bla, 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 toda una tecnología que hace que bueno, que un piloto pueda despegar un avión y llevarlo, ¿verdad?, previa ruta trazada, y hacerlo en esa ruta trazada y en las condiciones trazadas. Eso no es el resultado de una buena intuición necesariamente del piloto, sino de que tuvo una tecnología detrás que le ayuda a que él no se desvíe de ese trayecto que él tiene que seguir, en función de todos los elementos que tiene allí en el tablero. A veces a nosotros nos pasa que pensamos que porque, bueno, pero este vuelo ya lo hice 200 veces, ya no necesito ver al tablero a ver si nos desviamos o no. Y por allí, ¿verdad?, ese ejemplo casi que milenario de que un avión que se desvía tan solo 1 grado, ¿verdad?, a los pocos kilómetros de salir, cuando el tiempo pasa y los kilómetros avanzan y la vida se desarrolla, cuando se quieren acordar, en vez de estar en San Pablo, resulta que van rumbo a las costas de España. Y vos decís, bueno, pero ¿y qué tiene que ver? Y nada, de hecho lo único que hay es una enorme distancia, y a veces cuando uno pierde de vista el GPS de Dios, uno pierde la óptica, pierde la brújula, pierde el rumbo, y se termina encontrando en un lugar muy distinto del que Dios te estaba esperando, y allí nos pasa después lo que nos pasa. Entonces hay escenarios que nosotros vivimos que a veces nos tientan a pensar de que uno no debe de ser cuidadoso, uno no debe de ser sigiloso, y uno no debe buscar a Dios. Bueno, siempre, cualquier estación de la vida son necesarias, y son propicias para buscar el corazón de nuestro Dios, y que Él nos haga saber si estamos en el centro perfecto de su voluntad. No sé si en San Pablo, no sé si en Málaga, no sé si en Singapur, no sé si en Rusia, no sé si en Londres, pero que estemos donde Dios quiere que estemos. Porque Dios, cuando te embarca, ¿verdad?, en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de formación, Él traza una hoja de ruta. Es como que Él te capacita al principio. Por supuesto que Él te va acompañando, ¿verdad? Pero después es como que te esperan en el final.
Pero nosotros no tuvimos la prudencia de reparar lo suficiente y de repente Dios nos espera en 18 de Ejido y nosotros nos bajamos en el obelisco. Bueno, usted dirá, bueno, pero no hay tanta distancia. Bueno, sí, pero hay una distancia. Que Dios y la bendición de Dios, con todo lo que eso pueda llegar a significar, todo lo que eso pueda llegar a significar, te está esperando el 18 de Ejido, no en el obelisco. Vas a tener que caminar, vas a tener que remar, vas a tener que esforzarte, vas a tener que volver, con todo lo que eso también significa. ¿Por qué digo esto? Para retomar un poco el hilo de conducción, porque el pueblo de Dios había salido de zona de esclavitud, había salido de ese peregrinar, de esa vida cíclica en el desierto, que no era ni más ni menos que Dios, ¿no?, pasándolos por ciclos para ir viendo cuando se enfrenten a determinado momento, a ver cómo responden. Y si la respuesta es una respuesta de aprobación, Dios te va a sacar. Si la respuesta es una respuesta de desaprobación, bueno, seguiremos dando vueltas. Que evidentemente había méritos suficientes para que Dios sacara al pueblo de esa condición, de esa zona de aprendizaje, para llevarla a otra zona de aprendizaje. Una tal vez un poco más cómoda, porque como decíamos, una cosa es cuando vos caminás y lo único que ves es arena, ¿verdad? Eso te desalienta, te desanima, cuando no ves algo distinto, cuando siempre ves más de lo mismo, es muy duro. Pero Dios saca a su pueblo de esa condición y lo lleva a una condición, y yo creo que Dios, esto es profético, porque Dios nos va a sacar de zonas de esclavitud, zonas de esterilidad, zonas de enorme calor espiritual. Nos va a sacar de zonas de aprendizaje muy duras, zonas de formación muy duras, pero necesarias, para llevarnos a otro nivel, para llevarnos a vivir otras condiciones que, ojo, no nos deben de llevar a tirar la chancleta, sino que uno debe de manera sigilosa, respetuosa de Dios, nos debe llevar a tener el mismo sigilo que tuvimos para salir de condición de Egipto. Debemos de tener el mismo temor de Dios que tuvimos que desarrollar al principio para salir de esa condición. El pueblo de Dios avanza, conquista, Dios le da victoria, victoria tras victoria, tras victoria, tras victoria, y van avanzando en pos de lo que Dios tiene para nosotros. Y esto, vuelvo a insistir, esto es profético, porque Dios no solamente nos está sacando de zona de esclavitud, sino que nos está llevando a peregrinar por ámbitos de victoria, por espacios de crecimiento, por espacios de desarrollo. Bueno, el amigo Claudio está intenso, qué disparate. Tiene un amor hacia mis cuerdas vocales, será que es mi herramienta de trabajo, y bueno, por allí intenta perturbar, pero seguiremos adelante. Dijera la escritura, diga al débil, fuerte soy. Y bueno, el pueblo de Dios avanza y nosotros avanzamos en un escenario distinto, pero que no deja de ser proceso de formación igualmente, hasta que se encuentra, allí lo relata, ¿verdad? El libro de Números, capítulo 22, se encuentra con otro enemigo que claramente, de acuerdo a cómo venía el pueblo de Dios, iba a ser otro trámite. Disculpen la expresión si es poco feliz, pero incluso lo que el propio Balac relata es que cuando él manda emisarios a Balaam, él lo que le hace saber es, mirá, hay un pueblo, el pueblo de los hebreos, que viene avanzando y Dios le viene dando conquista sobre todo. Todo lo que tocan, todo lo subyugan. No por su virtud excluyentemente, sino por
que responden a un Elohim, a un Adonai, a su Adonai, y es ese ser divino el que les da victoria. Y no importa el ejército que se le ponga delante, ellos lo subyugan. Es un pueblo poderoso. Y sí, en Cristo es así. En Cristo es así. Por eso Dios, entiendo, que nos está advirtiendo y nos está enseñando y nos está hablando de la necesidad de poder entender que para poder obtener victorias tienen que ser en su nombre. Y ese ser en su nombre implica hacerlo a su manera. Y ese a su manera implica una semejanza. Y esa semejanza tiene que ver con una cultura, cómo Cristo caminó en la tierra, cómo el Señor manifestó autoridad en la tierra y cómo Dios nos delegó autoridad en la tierra. Todo lo hizo en su nombre. Toda autoridad que nos fue delegada es por sus méritos. Nosotros tenemos autoridad en su nombre, pero eso implica, y yo necesito hacer énfasis en esto, implica entender que no por una vana repetición yo voy a tener victoria. Porque si yo vivo una vida inicua, una vida de iniquidad, una vida de desobediencia, si Dios sistemáticamente me pone en un colectivo para encontrarnos en un lugar y resulta que yo siempre termino en cualquier otro lugar menos donde Dios me espera, bueno, yo no puedo pretender que el día de mañana me enfrente a una situación y por decir el nombre de Jesús solamente esa situación se disuada, sino que tiene que haber en mí una solvencia, un peso, una legalidad que avale. Porque en la práctica el solo nombre de Jesús tiene toda autoridad, pero en este sistema mundo esa legalidad o esa autoridad que encierra el nombre de Yahushua, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, está íntimamente ligada a nuestros actos. Porque si yo vivo una vida desordenada, por más que digan el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bueno, podré tener una medida de autoridad por sus méritos, por el mérito que encierra su solo nombre, pero no por los méritos que hay en mi vida por yo manifestar su carácter. Porque una cosa es su nombre y otra cosa es su carácter. Cuando se juntan las dos, no hay enemigo que te pueda hacer frente, porque ya no sos vos, es Cristo en vos. Y hoy la iglesia grita mucho en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero su vida dista mucho del carácter de Jesús. Conclusión, comenzamos a pensar que el solo nombre no es suficiente. Y bueno, es como, a ver, yo no quiero sonar absurdo, pero es como pensar que porque yo voy a la iglesia, ya eso me transforma en cristiano. Y no pasa, no es tan así. Tienen que haber hechos que refrenden eso que yo digo. Insisto en que no puede haber
porque en algún momento se va a evidenciar tanto trecho entre lo dicho y lo hecho, porque el nombre de Yehoshua en esta dimensión en nosotros alcanza una virtud mayor cuando no es solo una expresión, sino que hay una vida dentro que engloba la autoridad y se transforma en autoridad, porque ya no son mis méritos, son los suyos en mí. Una cosa muy distinta es cuando Marcelo va a hacer frente a un desafío, y otra cosa muy distinta es cuando Marcelo ha aprendido a morir a su propio nombre para vivir el nombre de Yehoshua. Y por tanto, cuando va a ese desafío, hay un nivel de intimidad, hay un nivel de reconciliación, hay un nivel de relación que claramente hacen que cuando uno enfrente ese desafío, no sea yo, sea Él en mí. Y eso a mí me da una legalidad absolutamente distinta. Bueno, pero ¿es usted o es Él? Bueno, es Él en mí. Por eso es importante entender estos principios, porque Dios nos está sacando de una condición para llevarnos a otra. Y hemos comenzado a tener algunas victorias sobre algunos escenarios que antes no eran visibles, pero ahora comienzan a ser posibles. Y si bien es en sus méritos, es por los méritos del Mesías, uno debe reconocer que cuando hay una sensibilidad a la voz del Espíritu, claramente también hay un mérito personal. Y son esa suma de méritos la que nos van llevando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Vuelvo a insistir, no por nuestra linda cara, sino por los méritos del Mesías y por la sensibilidad que yo he tenido a ese espacio de formación en donde he sido aprobado por mi Señor. Porque en Dios no existen los trencitos, en Dios no existe copiar. A ver, le voy a copiar a mi hermano. ¿Sabes lo que pasa? Que en el mundo, para nosotros, no, las copias no sirven. Por eso yo reniego de aquellos que van buscando fórmulas cuasi mágicas, porque le resultan a uno, a mí también me tienen que funcionar, porque funcionan en un país, en este también tiene que funcionar. Bueno, yo no creo que sea tan lineal. Yo creo que lo que Dios le da a uno, se lo da a uno. Y no lo que le funciona a uno, me va a funcionar a mí. Porque si Dios, a ver, disculpen este ejemplo tonto. Si Dios bendice a un hermano con una camisa XL de color azul, bla 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 bla, en determinada tienda. Voy yo y como al hermano le quedó pintada, voy yo y hace milagros, señales, maravillas con esa camisa. Vuelvo a insistir, disculpen la comparación, pero es simplemente un ejemplo. Y yo voy exactamente a la misma tienda, compro exactamente el mismo modelo, la misma talla, llego a casa, me la quiero poner y resulta que la camisa XL a mí no me la puedo ni poner. ¿Por qué? Bueno, porque yo tengo algunas X más. Yo soy XXXL.
Entonces, lo que a uno le queda pintado, a mí puede que ni siquiera me entre, me sirva, en lo más mínimo, para nada. Gasté tiempo, gasté plata, gasté recursos, gasté energía, y no me sirve para nada. Porque lo que le funciona a uno es el resultado de una intimidad con Dios. No me tiene por qué resultar a mí, porque yo tengo que tener una intimidad con Dios. Y como resultado de eso tiene que haber un diseño eterno, que establezca el propósito de Dios en mí. Pero bueno, eso es resorte personal, pero también necesita ser enseñado. Necesita ser enseñado. El pueblo de Dios avanza, conquista, subyuga todo lo que toca. ¿Por qué? Porque hay una aprobación de Dios. Y estamos en un tiempo de aprobación de Dios. ¿Por qué? Porque hemos decidido hacer una suerte de teshuvá. Dios nos ha llevado y ha permitido espacios para que su corazón se vuelva al nuestro y el nuestro se vuelva al de Él. Y por lo tanto esa semejanza se manifiesta de una manera mucho más práctica. Pasa de lo teórico a lo práctico. Y cuando esas cosas suceden, la autoridad comienza a evidenciarse, a manifestarse. Y el pueblo de Dios, como consecuencia de ese ejercicio a veces doloroso, ejercicio práctico, que siempre tiene que tener como objetivo un resultado que es parecernos más a Él. Bueno, salió de una condición para entrar en otra. Ahora, eso no significó que todo le sonriera necesariamente, porque el pueblo se descansó. Sepan disculpar. Un buche de café con leche no se le niega a nadie, no sean malos. El pueblo de Dios se descansó. Pues claro, enfrentaban a un ejército, lo vencían, enfrentaban a otro, lo vencían, enfrentaban a otro, lo vencían, e iban en pos de donde Dios los estaba esperando, que era la tierra prometida. Parafraseando algunos ejemplos anteriores, ¿verdad? Porque uno capaz que dice, no, pero Dios los acompañó. Sí, está bien. Sí. Dios estaba con ellos, si no, no podían alcanzar ese nivel de victoria. Tal vez no necesariamente Él, porque a lo largo de toda la escritura hay evidencia clara de que Dios envía emisarios, ángeles, con un nivel de mandato y con un nivel de autoridad lo suficientemente, porque representan para que el pueblo de Dios tenga la autoridad de salir y de hacer lo que tiene que hacer. Simplemente a modo de ejemplo, a ver, sin tampoco desviarnos del foco, cuando Moisés se encuentra, ¿no?, con Dios en la zarza, en esa figura, que es muy interesante. Hay unos midrash que dicen cosas muy interesantes, pero bueno, no es el tema. No es Dios el que está en esa zarza, es un emisario que lo único que hace es replicar lo que su Señor le manda a decir, nada más. Pero por ser emisario tiene la autoridad pero no significa que sea Elohim, no significa que sea Dios mismo, necesariamente. El pueblo de Dios se descansa, se confía, fruto de sus éxitos. Y bueno, eso es complejo, ¿no? Eso es complejo. ¿Por qué? Bueno, porque la vida siempre va a permitir algún balak para intentar establecer una estratagema
para detener nuestro avance. El tema es que el pueblo de Dios se encontró con un Balac, literalmente. Y Balac sabía que por medios propios, por virtudes propias, no iba a poder con el pueblo de Dios. Él ya lo sabía. Como Satanás ya sabe que no puede vencernos. No, vuelvo a insistir, no por nuestros méritos, sino por los méritos del Mesías. No puede vencernos. Si Cristo vive en nosotros, no puede vencernos. Ni puede detenernos. Y Balac llama, ¿verdad?, a todos sus ministros y, bueno, ponen sobre la mesa la situación. Muchachos, miren, es un ejército que todo lo que toca lo destruye, porque evidentemente hay un peso de autoridad detrás que es el que les da la victoria. ¿Qué podemos hacer para detenerlos? Llamemos a un brujo, llamemos a Balaam, llamemos a ese hechicero, porque ese hechicero, mal que nos pese, por su nivel de sacrificio, por su nivel de compromiso, así sea con sus demonios, ha alcanzado un nivel de autoridad que lo que él bendice es bendito y lo que él maldice es maldito. Y usted dirá, pero hay brujos así. Y bueno, y sí. Sí. Lamentablemente sí. Y me cubro con la sangre de Cristo, ¿verdad? Y declaro la sangre de Cristo en los dinteles de tu vida, en los dinteles de la mía, de mis afectos, de mi familia, de tu familia. Y allí es en donde se gesta un poco esa suerte de confusión de este personaje para muchos controversial, para mí claramente hechicero. Y el pueblo de Dios avanza, ¿verdad? Acampa allí en la región de Moab. Balac cortaba varillas y apelaba al poder de Balaam, el poder de la brujería, el poder de la hechicería, el poder sistémico de un mundo caído, de una naturaleza caída, al servicio del error, al servicio del robar, matar y destruir, al servicio de abortar todo lo que lleve el nombre de Jesucristo, al menos de intentarlo, porque para eso están los Balaam de la vida. Para eso están los Balac de la vida, para intentar poner palos en las ruedas para que el pueblo de Dios no avance en pos de lo que Dios tiene. Y es que aún así, yo creo que son escenarios que Dios permite porque el pueblo de Dios se confía y se piensa que porque la vida le sonríe en determinado aspecto, uno puede perder de vista perfectamente a Dios, porque total no importa, tenemos victoria, tuvimos victoria antes de ayer, tuvimos victoria ayer, tuvimos una victoria hoy de mañana, entonces seguramente por transitiva tendremos victoria en la noche de hoy. Y no, o sea, es que no es tan así. Porque en algún momento, si yo me distraigo, si yo me descanso, voy a terminar yendo no en sus fuerzas, sino en mi fuerza. ¿Por qué? Porque ya no lo busco. Porque ya no le rindo oración, no le rindo tributo, no le rindo gratitud, yo no me rindo a Él, ya no es más Él en mí, soy mucho más yo que Él en mí. Porque total, como tuve victorias ayer, hoy de mañana, de ahora en más la vida va a ser un abanico de colores. Un verano permanente. Y no es tan lineal. A veces Dios permite algún Balac para ver cómo estamos parados, para ver
si realmente lo que hemos venido construyendo en este tiempo, aún de victoria, ha sido bueno o no tan bueno, porque capaz que por allí la piedrita que nos pone en el camino es lo suficientemente importante como para dar nota de que lo que hemos venido construyendo no es la solidez en Cristo Jesús, sino pura vanidad. Porque en un contexto frugal, en un contexto frondoso, en un contexto muy favorable, en vez de seguir creciendo en Dios, yo me descansé y comencé de manera lenta, pero sistemática, comencé a darle rienda suelta a algunas concupiscencias. Y llega un momento en donde Dios te pone delante un escenario en donde es una piedrita, pero esa simple piedrita te hace tropezar y romperte la frente. Pero para mí es una figura profética, la figura de Balac y la figura de Balaam. ¿Por qué? Porque Balac representa a este sistema. Balac representa al sistema mundo. Y Balaam representa las entidades inmundas funcionales a este mundo, que lo que hace es ser un abrevadero para que este mundo nos pueda subyugar. Lo cual, ya entro en alguna conclusión, nunca puede ser así si yo estoy viviendo una posición espiritual en Cristo Jesús más allá de si la vida me florece o si estoy pasando un proceso de aprendizaje duro. Nuestro desafío es, no importa la estación de la vida que nos encuentre, siempre estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero varón, eso ya lo logramos, eso ya está. Bueno, sí, está bien, es lo que dice la Escritura, sin lugar a dudas, pero ¿saben qué? A veces en el ejercicio práctico de la vida, yo creo que nos bajamos muy rápido y muy seguido de esa posición. Y por eso nos va como nos va. No, pero la Escritura dice que sí, está bien, es cierto. Pero ¿y por qué la práctica entonces no respalda eso? ¿Por qué en el ejercicio práctico de la vida no hay hechos que refrenden eso? Sino todo lo contrario a veces. Bueno, no sé, cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces vimos a un pueblo que avanza, a un pueblo que salió de una condición en donde debió aprender, de allí que el Señor los haya habilitado para salir de esa condición, para llevarlos a otra condición, en donde, así como tuvieron que construir en el desierto, también tienen que seguir construyendo identidad en un marco mucho más favorable, en donde Dios les da victoria, donde habían salido del desierto para entrar en una zona mucho más fértil. Los saca de un clima para ponerlos en otro mucho más propicio, mucho más agradable, mucho más deseable. Pero eso no significa, vuelvo a insistir, que uno no tenga que seguir construyendo identidad, aún en un medio más favorable. Pero yo ya concluyo que el pueblo se descansó. ¿Por qué? Porque Dios permitió una piedrita llamada Balac, que apeló a un sistema de gobierno llamado Balaam, para ponerle palos en la rueda. Si yo parto de la premisa de que no, yo voy a la iglesia, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, pero de repente me ponen un Balac y me termino dando un porrazo, bueno, a ver, algo falló. Algo pasó. Y no es que Dios haya perdido poder, de más está decirlo. Algo pasó. Mal que me pese. Yo necesito hacer teshuvá, yo necesito pensar y buscar en Dios las razones por las cuales
Me dolió lo que me dolió y me pasó lo que me pasó. Y ese sistema funcional a este sistema mundo llamado Balaam se pone en acuerdo con Balac para detener el avance del pueblo de Dios. Ustedes, yo les invito a poder repasar el libro de Números, este capítulo 22, 23, 24 y hasta 25, porque el pueblo de Dios había acampado allí en las llanuras de Moab, pero estaban alineados para seguir avanzando en pos de lo que el Eterno tenía para sus vidas. Había una tierra prometida a la que aún no habían llegado, pero estaban rumbo a. Y venían con viento en la camiseta, como decimos coloquialmente. Pero como ya concluíamos, yo a título muy personal entiendo que se venían descansando. Y bueno, el sistema mundo llamado Balaam, estos sistemas demoníacos al servicio del sistema mundo, intentan pergeniar todo tipo de estrategias, intentando, bueno, lograr su objetivo, que ya lo hemos dicho, robar, matar y destruir, básicamente. Cada vez que Balaam lo incita a Balaam por medio del dinero, ¿no? Detalle no menor, por medio del dinero, Balaam sabía que por más alto rango que tuviera en el plano espiritual, aquel que lo llena todo en todo es el Eterno. Por lo tanto, aún los hechiceros de más alto rango son nada delante de Dios y de sus huestes. Porque Dios había bendecido a su pueblo. Dios te bendijo. Dios soltó bendición sobre tu vida. Dios te cubrió, Dios te apartó, Dios te escogió, Dios puso su nombre en vos y permitió la vida para ir desenrollando su nombre en vos. Para ir desarrollando todo lo que implica su nombre en vos y en mí. Por eso el fin de esta vida es establecer el carácter de Cristo y por tanto su cultura. Porque el reino es una cultura. Que claramente no es la vana manera de vivir. El sistema mundo hace su mayor esfuerzo por intentar impedir el peregrinar, el avanzar del pueblo de Dios. Pero cada vez que se enfrentan a un ámbito de magia, a un ámbito de ocultismo, un ámbito de guerra espiritual, la bendición que había en Dios sobre su pueblo llevaba a que Balaam no solamente no pudiera maldecir al pueblo, sino que los terminara bendiciendo. Bueno, eso hace Dios. Dios usa el mismo infierno y a sus huestes para beneficio de su pueblo, si quiere. Me refiero al pueblo de él, el pueblo de Dios. Dios usa aún al mismo infierno para formarnos, para foguearnos, para establecer su carácter en nosotros y para entender
que solo en Él tenemos autoridad. Yo vuelvo a insistir, les animo a que lean el capítulo 22, 23, 24, en donde se van a encontrar con la suma de insistencias, tanto de Balac como de Balaam, de maldecir al pueblo de Dios, de detener, de encontrar una falla en el pueblo de Dios, de abrir una puerta en el pueblo de Dios, de encontrar un grado de iniquidad en el corazón del pueblo, para a partir de allí, como la levadura, comenzar a leudar y generar pecado, y por tanto ilegalidad, y por tanto desobediencia, y por tanto una puerta abierta por donde el sistema mundo y sus agentes pudieran penetrar y como un caballo de Troya derribarnos desde adentro, que es lo que está intentando el enemigo, perforar nuestras fortalezas para poner un caballo de Troya como si fuera un hacker en este mundo tan cibernético, en este mundo donde hoy la inteligencia artificial ha ganado un terreno mayúsculo y que está generando enormes paradigmas en la humanidad, porque ya es casi que una obviedad el entender de que la tecnología está restando mucha mano de obra y es un enorme desafío para los gobiernos, es un enorme desafío para las sociedades, es un enorme desafío para los mortales. Ver cómo conciliar todo esto y sacar el mejor resultado para todos, lo cual obviamente es una utopía, porque en este sistema caído lo único importante es que los poderosos sean aún más poderosos y la gente del vulgo siga siendo cada vez más gente del vulgo y cada vez más. Pero bueno, no vinimos acá a hacer política ni tenemos intención de, pero me parece necesario el comentario, al menos al pasar. Ustedes, vuelvo a insistir, cuando lean esos capítulos se van a encontrar con la suma de esfuerzos, ¿verdad? Y el encono que tenía Balac para con el pueblo de Dios, para con los hebreos, y ese deseo visceral de destruirlos, de aniquilarlos, porque sabía que, así como le pasó a Goliat y al ejército del pueblo de Dios en los tiempos del rey Saúl, cuando Goliat se enfrenta al pueblo, a los guerreros, al ejército de Dios, del pueblo de Dios, Goliat le dice: denme un hombre que pelee contra mí, y si él me vence yo lo serviré, pero si yo lo venzo ustedes me servirán a mí. Y eso es lo que el enemigo, eso es un principio espiritual mayúsculo, porque lo que el diablo está diciendo es, a partir de la figura de ese filisteo, de Goliat, es que al diablo o se lo sirve o se lo subyuga, por medio de los méritos del Mesías, obviamente. Al diablo se lo sirve o se lo subyuga en el nombre de Jesús. Acá no hay lugar para terceros, ni para grises, ni para matices. O se lo sirve o se lo subyuga. Punto. Balac entra ya en un nivel de desespero, porque más allá de que Balaam hizo su mayor esfuerzo por detener
el avance del pueblo de Dios, cada vez que intentaba proferir una maldición, le salió una bendición, una cosa hermosa. Cada vez que intentaba detener, lo único que hacía era alentar. Porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y llegamos al capítulo, vamos al capítulo 24. Es maravilloso porque más allá de que Balaam era un brujo funcional al sistema mundo, el propio Balaam, que había sido inquirido, que había sido requerido por Balac, le termina profetizando a Balac cómo le va a ir, y lo que le termina diciendo es que, bueno, van a ser destruidos, van a ser hechos pedazos. Así que, muy lejos de alcanzar su objetivo, Balac se va derrotado en todos sus aspectos, en absolutamente todos sus aspectos, hasta el momento, en principio y aparentemente. Y digo aparentemente porque hay que avanzar en el relato. Y el relato dice que, más allá de los esfuerzos de Balaam cada vez que intentaba maldecir no podía hacerlo, pero no bastaba eso, que Balac se lo hace saber. Decía, bueno, escúchame, te contraté, te pagué una fortuna te pagué para que maldijeras a este pueblo. Y cada vez que te pido que lo maldigas, cada vez que hacemos un sacrificio, cada vez que vamos a un lugar alto para poder maldecir a este pueblo, cada vez que te pido que lo hagas, lo terminás bendiciendo. Pero me estás volviendo loco, Balaam. Si no los vas a maldecir, por lo menos no los bendigas. Y Balaam, lo que yo me imagino, ¿no? Me imagino a Balaam diciendo, pero mirá, no puedo, no me sale, te juro que lo intento, pero no puedo, no. Yo abro mi boca para maldecir y me sale bendición. No sé lo que me pasa, la verdad, no sé lo que me pasa. Lo que te pasa es Dios. Lo que te pasa es el Eterno, punto. Y es que lo que Dios bendice, Dios bendice. Lo que es apartado para, es apartado para. Y ese es Dios. Eso es lo que somos, un pueblo apartado, un pueblo escogido, un pueblo señalado para adorar a Dios, adorar su santo nombre, su santo nombre. No bastará eso que Balaam le termina profetizando a Balac lo que le va a pasar, obviamente nada grato, hasta que llegamos al capítulo 24, el libro de Números, versículo 25, en donde en principio, así como leímos así como leímos el principio de la historia, ahora vamos a leer aparentemente el final. ¿Y cuál es el final? Bueno, Números 24, capítulo 24, versículo 25. Con esto, ¿qué es esto? Bueno, allí les invito a la lectura personal, al regocijo personal de leer las Escrituras y a leer puntualmente los capítulos 22, 23, 24 y les voy a dejar como hermoso de leer el 25. Pero el último versículo de este capítulo 24 dice, con esto, con todo lo que hizo Balaam, se levantó Balaam y regresó a su pueblo. Balac, asimismo, volvió por el camino por donde había venido. Aparentemente, en función de lo que acá dice, bueno, el sistema mundo hizo su mayor esfuerzo por detener el avanzar del pueblo de Dios, apeló aún a la alta magia y a sus grupos de poder, pero no pudieron avanzar porque Dios
la cobertura de Dios, así como en el desierto estaba la columna de fuego de noche y la nube durante el día. Bueno, la presencia de Dios guardaba, cubría, resguardaba al pueblo de Dios y su propósito. Y por tanto, nada ni nadie podía, mientras el pueblo se mantuviera en esa integridad espiritual y moral, porque no se puede separar lo espiritual de lo moral, porque lo moral es intrínsecamente espiritual. Lo moral es intrínsecamente espiritual. No se puede hablar de una moralidad si no hay una espiritualidad. Hasta acá, cualquiera hubiera dicho que toda circunstancia, todo embate, todo esfuerzo de las tinieblas contra el pueblo de Dios, bueno, naufragó, lisa y llanamente. Pareciera que sus mayores esfuerzos cayeron en saco roto, nada de lo que ellos propusieron fue efectivo, fue eficaz. Porque hasta aquí uno puede entender, y me parece que de buena manera, que si uno vive su vida conforme al corazón de Dios y no abre puertas al enemigo, el enemigo no tiene por dónde entrar y por tanto, por más opresión que pretenda, no hay enajenación que alcance. Porque oprimir te puede, enajenar no. Bueno, usted dirá, todos felices, todos contentos. ¿Qué tiene que ver eso con el libro de Apocalipsis? Definitivamente aquellos que han invertido tiempo en informarse acerca de este personaje, este pasaje, saben que, como lo mencionamos, es una historia que comenzó a desarrollarse en el capítulo 22, comienza a relatarse en el capítulo, en las escrituras, en el capítulo 22 del libro de Números, y que en principio, disculpen la contradicción, pero en principio terminó en el capítulo 24, versículo 25. Pero aquellos que conocen el libro de Números saben que después del capítulo 24 lo que viene es el capítulo 25. Y si todo era muy armonioso para el pueblo de Dios, si todo era muy, muy pacífico para el pueblo de Dios, si todo era claramente ventajoso para el pueblo de Dios, cuando uno avanza hacia el capítulo 25 se encuentra con un escenario muy distinto, pero que es el resultado de todo el trabajo de perforación que el enemigo hizo entre el 22 y el 24 inclusive. Porque aquellos que ven, sí y solo sí, que el enemigo no logró vulnerar al pueblo de Dios, se piensan de que el enemigo no intentó a lo Chapo Guzmán hacer un túnel por debajo para intentar, como caballo de Troya, entrar en esa expresión divina que es el pueblo de Dios y desde dentro comenzar a corromperlo para poder llegar a establecer ámbitos de ilegalidad y por tanto de enajenación para que el enemigo destruya o al menos exponga al pueblo de Dios a una pérdida de su identidad y por consecuencia a un espacio de derrota circunstancial, pero derrota al fin. Por tanto,
en el ejercicio práctico poder aceptar que ese avanzar, que ese conquistar, que ese avance iba a ser circunstancialmente detenido hasta poder limpiar la casa de vuelta, ¿verdad? Pasar el antivirus, eliminar cualquier spam, cualquier virus que lo único que hace es exponernos al pecado, abrir puertas de ilegalidad y por tanto darle lugar al robar, matar y en el peor de sus expresiones destruir. Damos lectura a algunos versículos, los primeros del capítulo 25 para llegar a una conclusión, ahora sí, definitiva, de todo este peregrinar que hemos venido transicionando juntos, y este camino que hemos venido haciendo juntos, que insisto se llamó cultura de Balaam versus cultura del reino. Libro de Números, capítulo 25, versículo 1. En este tiempo estaba Israel acampado en Setim, y el pueblo prevaricó con las hijas de Moab. Vamos a buscar una Biblia tal vez un poco más clara en su lenguaje. Vamos a una Biblia textual. Números 25:1. Ahí hizo Israel un alto en Sittim, y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ellas. Así fue apegado Israel a Baal Peor, y la ira de Yahweh fue encendida contra Israel. Y dijo Yahweh a Moisés: arresta a todos los jueces del pueblo y hazlos ahorcar a pleno sol delante de Yahweh, y el ardor de la ira de Yahweh será apartada de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno, mate a los hombres apegados a Baal Peor. Y el relato continúa. Y la historia se sigue desarrollando. Usted dirá, bueno, varón, ¿qué tiene que ver esto con todo lo otro que venimos hablando? ¿Qué tiene que ver el 25 con el 24? Más allá de que por una cuestión de lógica es el número que le sigue. Pero más allá de esa lógica, es importante entender de que ese nivel de opresión que el enemigo estableció sobre el pueblo de Dios, lo que hizo fue identificar las áreas más vulnerables. Es como el ladrón que viene en la noche y comienza a tantear las puertas, las ventanas, a ver si hay alguna que no fue debidamente cerrada, que no fue debidamente trancada, para meterse y vulnerarte desde dentro. Usted dirá, varón, pero bueno, ¿cuál es el hilo de conexión entre el 25 y el 24? Bueno, que al final, la estructura demoníaca establecida por Balaam, que aparentemente no fue efectiva, lo fue. Porque si bien el sistema mundo, Balac, intentó apelar a sus entidades funcionales, llámese Balaam, de la manera que Balac esperaba, no pudo hacerlo. Pero el sistema mundo, las entidades funcionales a este sistema mundo, que conocen también al ser humano y saben de sus
fragilidades, lo sojuzgaron y lo llevaron a un tiempo de opresión. Y la opresión es como la fiebre. No es una enfermedad en sí misma, pero evidencia algo. La opresión es no una enfermedad en sí misma, pero sí la luz, esa luz roja que señala de que estamos en una temporada donde el enemigo está buscando vulnerabilidades porque vio que empezaste a avanzar en dirección de lo que Dios estableció para tu vida, estableció para mi vida. Vio que comenzaste a dar pasos en obediencia y por tanto poder encontrarte con Él donde Él te está esperando para darte el resultado de todo ese peregrinar. Porque así como dice la Escritura que cada día tiene su propio afán, también implica sus propias recompensas. Porque cada día es como una prueba y al final de ese día hay una aprobación o una desaprobación. Cuando Dios te embarca en un proceso de peregrinar en pos de su voluntad y parte de ese proceso implica el encontrarte en determinado momento, en determinado aspecto, en determinada altura, en determinado lugar, y vos lo haces, lo que te espera es un nuevo nivel de autoridad. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. El tema es que no puede ser postrera, yo no lo hago directamente conforme a Dios espera de mí. No puede ser postrera si lo que yo hago es, en vez de ir hacia adelante, eso es en consonancia con lo que Dios espera de mí, no puede ser postrera. Y te dirá, pero varón, pero la vida no es hacia adelante. Bueno, ¿sabes que no? Porque yo puedo tener más edad, pero en vez de avanzar, puedo retroceder. Así que la edad no significa mucho en este sentido. Lo que importa es el entender los tiempos y el obedecer por medio del Espíritu Santo a la voluntad y acceder al direccionamiento y a la posición a la que Dios te quiere llevar. Que si uno lo hace conforme a Dios quiere, nos va a encontrar en un nuevo nivel de gobernanza. Usted dirá, pero toda la autoridad le fue dada a Cristo. Bueno, pero está bien, yo entiendo eso, pero yo necesito explicarte esto. Y es que la vida es, vuelvo a insistir, un pizarrón que va a durar hasta que los ojitos se nos cierren. Y el hecho de que Cristo haya entregado, haya ganado toda autoridad y nos las haya delegado, no significa que nosotros, en nuestro ejercicio de todos los días, en nuestro vivir todos los días, no permitamos caballos de Troya que vayan derribando estructuras divinas, principios divinos, y por tanto seamos seres vulnerables, que creemos en Dios, que vamos a la iglesia, que adoramos a nuestro Dios, pero que convivimos con concupiscencias, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, convivimos con caballos de Troya, convivimos con virus que más tarde o más temprano, si no lo sacamos, si no pasamos el antivirus, bueno, van a lograr el objetivo para el cual fueron involucrados en nuestras vidas, si es que fuimos involucrados de ese virus. Retomo.
Hasta el 24, cualquiera hubiera concluido que los esfuerzos de las entidades funcionales del sistema mundo, llámese brujería, no fueron eficaces, no fueron eficientes. Sin embargo, no significó eso, no dejó de significar que el pueblo de Dios fue sometido a un nivel de opresión para ver en dónde saltaba la térmica, para ver qué puerta no estaba bien asegurada, qué ventana no estaba bien cerrada. Y si bien lo que Balac le había pedido a Balaam no había sido funcional, Balaam no dejó de evidenciar que había una forma de meterse en el corazón, en el seno del pueblo de Dios. Y a partir de allí comenzar a destruir al pueblo de Dios. ¿Cómo se destruye al pueblo de Dios? Bueno, quitándole el respaldo de su autoridad. Haciendo que Dios nos mire, nos vea ilegales, nos vea un pueblo sumido en el error, sumido en el pecado, sumido en la transgresión, y por tanto generarle rechazo. Es como ver algo, disculpen la expresión, es como ver algo inmundo y que el Señor quite la vista. Es la única forma, no hay otra. Y Balaam lo sabía. Y se lo enseñó al sistema mundo, se lo enseñó a la cultura de este siglo. Balaam le dijo a Balac: mirá, Balac, entre vos y yo, no hagas muchas olas, pero tengo una carta en la manga. La única manera de poder detener a este pueblo es corrompiéndolo, es cambiando sus estereotipos, es introduciendo en ellos una cultura que no es la natural de ellos. Porque si lo hacemos, Balac, si logramos que este mundo acepte la ideología de género, el amor al dinero, la Agenda 2030, este mal entendido feminismo o emancipación de la mujer, este ejercicio voraz de destrucción de la figura masculina, si logramos, mi amigo Balac, lograr que esto el pueblo de Dios lo tome como propio y por tanto como válido, vamos a estar generando una cultura del error y vamos a lograr que ellos tomen como propia una cultura que no es la suya, porque la cultura de ellos es una cultura que es santa, 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 porque los ancianos que están en el cielo adorando a Dios cada vez que lo ven, no pueden más que decir santo, 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 porque esa es la naturaleza de su Dios.
de su Elohim. Vamos a corromperlos, Balak, sumiéndolos en una cultura del error. Vamos a corromperlos, Balak, llevándoles a que ellos puedan fornicar con cualquier cosa. Vamos a corromperlos, llevándoles a que ellos acepten como bueno y válido que esa institución llamada noviazgo ya sea un acto meramente administrativo, en donde primero hay que probar para ver si funcionamos, para después, vaya a saber de cuánto tiempo, ellos puedan formalizar su relación en un marco de matrimonio, si es que lo hacen. Vamos a llevarles a que ellos piensen y vivan que lo que para ellos es malo comiencen a verlo como bueno, y lo bueno comiencen a verlo como malo. Vamos a cambiarles la cultura, Balak, ¿me entendés? Vamos a llevarles a que se casen con partidos políticos, Balak, a que ellos pongan su confianza en los gobiernos de turno, en personas humanas, a que depositen su fe, su futuro, sus expectativas, sus sueños y por tanto sus realidades en colores políticos, en filiaciones políticas. Vamos a hacer, Balak, que ellos rompan su propio cerco. Sabes que tus mujeres, las mujeres moabitas, son muy hermosas. Y sí, el pecado es agradable. Por algo muchas veces uno cae sistemáticamente en él. No porque porque no guste, porque a veces bajo este envase, bajo esta naturaleza, hay cosas que son deseables. El tema es que no son correctas. Balak, vamos a hacer que la cultura del mundo comience a seducirlos, que ellos comiencen a poner sus expectativas en esa cultura, no en la suya, en los principios de este mundo, que no son principios, es una pornografía disfrazada de, es una torre de Babel disfrazada de palacio de cristal. Vamos a llevarles a entender que más importante que el ser es el tener. Vamos a llevarles a creer que cuanto más tienen, más valen. Vamos a llevarles a que desde sus plataformas no trabajen en sacar a la luz todo lo que nos sirve, a que no hagan teshuvá, a que no vivan una vida de reconciliación para con el Eterno. Vamos a llevarles
a que sigan sumidos en el error, sumidos en el pecado. Vamos a llevarles a que desde sus plataformas no reciban discursos que los comprometan, sino mensajes con los que se sientan cómodos, mensajes motivacionales. Vamos a llevarles a que ellos salgan, en vez de dolidos, porque el mensaje los confrontó, porque la palabra te confronta. Vamos a darles una inyección de adrenalina, de dopamina. Vamos a buscar la manera de que ellos salgan contentos, no pensando, contentos. Porque aunque duela, ellos están siendo llevados a una mayor expresión del carácter y de la semejanza de Cristo. Cultura de Balaam versus cultura del reino. No lo tomen como doctrina, porque claramente no lo es. Pero el libro de los Hechos relata que el Señor Jesús, luego de resurrecto, aparece 40 días enseñándoles a sus discípulos acerca del reino de los cielos. E insisto una vez más en que es una conjetura personal, es el resultado de un pensamiento propio, que tiene que ver con el de intentar entender qué fue lo tan importante, que obviamente lo tuvo que ser, que Jesucristo les dijo esos 40 días que ya no les haya dicho antes. Porque yo asumo que si el Señor se dio a la tarea de pasar todo ese tiempo, o así sea un minuto, no importa, pero se pasó todo ese tiempo enseñándoles acerca del reino de los cielos, insisto, esto es el resultado de un pensamiento personal, de una conjetura personal. Yo lo que creo es que entre tanta cosa les dijo, muchachos no, pero parafraseando, muchachos, este mundo les es adverso y yo los he hecho ciudadanos o parte de una ciudadanía que implica una cultura, una forma de gobernanza, un ejercicio de poder, una forma de vivir. Muchachos, la cultura que yo les propongo, esos lugares celestiales que yo he preparado para ustedes, implica una cultura que no tiene nada que ver con la cultura de este mundo. Me imagino a un Jesús diciéndoles, ustedes se acuerdan de lo que dice la Torá, se acuerdan de lo que dice el libro de Números, se acuerdan, bueno, obviamente no lo mencionó así, porque está castellanizado, pero supongamos que ¿se acuerdan lo que le pasó a mi pueblo cuando Balaam y Balac se pusieron de acuerdo para detener el avance de mi pueblo? ¿Cómo lograron hacerlo? Cambiando su cultura, llevándoles
a que aceptaran como propio algo que no lo es, llevándoles a que vean como bueno algo que nunca lo fue ni lo será. Por eso yo les comisiono, una vez más les comisiono al Espíritu Santo para que les guíe, para que les enseñe, para que les corrija, para que les lleve a transicionar en este mundo bajo una cultura que a este mundo no le gusta, pero que tampoco importa, porque ustedes son parte de un reino que no es de este mundo. Pero tranquilos, porque yo ya doblegué a este mundo. Cultura de Balaam versus cultura del reino. La iglesia necesita definir ambas y decidir qué cultura desea representar. Te mando un afectuoso saludo, un apretado abrazo, el más cálido y genuino afecto de parte de este humilde servidor. Que el Señor nos dé la capacidad de hacer teshuvá, esa mirada introspectiva por medio del Espíritu Santo para ayudarnos a eliminar cualquier spam, cualquier virus, cualquier plataforma desde la cual el enemigo pueda robar, matar y destruir. Que podamos asegurar cada una de las aberturas de nuestra vida, puertas, ventanas, y la única manera de hacerlo es cimentando nuestra vida sobre la roca. No hay otra manera, no la existe. Que el Señor te bendiga. Shalom, shalom.